Buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos un poquito entre medias hoy, sábado como digo, tarde-noche. No sé si tenéis plan de fiesta, los que ya estáis en el chat. Nosotros de momento lo que tenemos aquí en Somos Vibra, ya sabéis, nuestro nuevo canal, primera semana de vida de este nuevo fondo segunda remasterizado, por llamarlo de alguna manera. Como os digo, tenemos plan de Tire Maker, ya sabéis, al menos durante el verano. Fines de semana un poquito más de tranquilidad, ¿no? De un poquito de out of context, como lo solemos llamar en redes sociales, de buscar un poquito temitas, ¿no? Un poquito diferentes, también para interactuar con vosotros, con el chat. Y hoy lo que vamos a hacer para estrenar esos Tire Maker, estos Tire List, si os digo la verdad, nunca sé si se tiene que llamar de una manera o de otra. Bueno, voy a presentar primero a mi acompañante de hoy, a Mateo López Ameco. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, como decía hoy, para estrenar nuestra sección de Tire List, de Tire Makers, como digo, vamos a mirar un poquito, vamos a hacer un poquito de balance, vamos a recapitular lo que han sido, bueno, oficialmente son 22 días de mercado, lo que llevamos. Hoy estamos a 22 de julio, obviamente se empezaron a mover cosas mucho antes, pero bueno, como digo, vamos a hacer un poquito hoy de balance y vamos a intentar clasificar a los 22 equipos de segunda división. Vamos a puntuarles un poquito, ¿no? Dentro de lo que sería la escala, que de esos veréis en pantalla, con 5 categorías. Y ya os digo, vamos a ir clasificando en función de si creemos que están haciendo un mercado más o menos positivo para sus intereses, poniendo, como digo, en contexto, capítulo de fichajes, capítulo de bajas, y ver cómo pueden afrontar. Ya digo, hablamos a 22 de julio. En lo que queda sería que todavía queda un poquito más de la mitad de mercado hasta su fecha de cierre. Antes de empezar, mientras la gente se va pasando por el chat, nos preguntan, mira, Carter Cabana nos pregunta el cambio de nombre. Pues bueno, cambio de nombre más allá de un cambio de marca, ¿vale? De todo lo que es la imagen del proyecto. Dejamos de ser Fondo Segunda, pasamos a ser Vibra, Somos Vibra. Se debe, bueno, un poquito de todo. Al final vamos a mantener el foco en segunda división, como veníamos haciendo hasta ahora, pero bueno, vamos a ampliar un poquito el radio de acción, ¿vale? Vamos a hablar también un poquito de primera división, de primera red, siempre manteniéndose ese foco en el fútbol modesto, ¿no? Fútbol humilde, llamarlo como queráis, pero queremos ampliar desde esta temporada un poquito la perspectiva en cuanto a no hablar al 100% de segunda división. Solamente, ya digo, repito, obviamente va a seguir estando, va a seguir siendo nuestro centro de atención, pero vamos a tocar un poquito como digo, un poquito de primera y de primera red, ampliando un poquito nuestro rango, y así también nueva audiencia, ¿no? Gente que le interesa segunda división, pero que también les gusta hablar o debatir o encontrar información, ¿no? De tanto primera división como primera red. Así que, Carter Cabana, perfecto, muchas gracias. Y bueno, de momento hoy te puedes quedar, nos ayudas con este taller. A comentar, ya digo, sobre todo. Nos seguimos centrando en temática de mercado. Ya sabéis, en verano prima mucho, porque más allá de los amistosos de pretemporada, lo que realmente le interesa a la gente es tema de fichajes. Así que, bueno, mientras va entrando la gente, Meco, no sé, fijaros en el tier list. Vamos a ir por orden alfabético de equipos, pero te iba a decir, lo hemos comentado ya varios días, en los diferentes directos, la gente también, que de momento, ya digo, estamos a finales de julio todavía, pero da la sensación de que al menos en segunda división el mercado de fichajes de media está yendo un poquito más lento que otras temporadas. Sí, pues sí, la verdad que sí. Es verdad que bueno, que todos los equipos se quieren reforzar muy bien, como es normal, pero bueno, es lo que hablábamos ya desde hace unas semanas. Al final, los equipos cada vez están más igualados y hay más competencia por los jugadores. Entonces yo creo que puede venir por ahí.
y muchos jugadores bueno, que los quieren muchos equipos, a lo mejor les entran más dudas para elegir equipo. Es una teoría que tengo, pero no se puede que sea eso. Bueno, muchos factores a tener en cuenta. Y otro que, bueno, lo estamos descubriendo ya desde hace varios días también. Y que además no es la primera temporada que pase, y además yo creo que va a ser una práctica que va a ir a más, y es que muchos equipos dejan de mirar, dejan de miran menos a primera división y miran más Mm. al mercado de primera red para abordar fichajes. Eso habla bien del nivel de primera red, o que en este caso se está reduciendo bastante la distancia hasta el punto de que hay muchos jugadores de primera red que en las últimas temporadas fichan, y ya no solamente por equipos, digamos, de la zona media o zona baja de segunda división, también hay equipos top de la categoría que incorporan jugadores procedentes de primera red, incluso, como digo antes, de mirar hacia el mercado de primera. Lo dicho, mientras vais entrando en el chat, veo que entra Fonsi, entra Ubio. Vamos a clasificar materia de fichajes, es decir, no la plantilla al completo, sino los fichajes. Va un poquito de la mano, pero nos vamos a centrar sobre todo en tema de, pues eso, ¿no? Bajas que ha tenido cada equipo, fichajes respecto a la temporada anterior, y hasta a estas alturas, ¿no? A día de hoy, a día 22 de julio, como digo, queda más de la mitad del mercado, pero bueno, ponerles una primera nota, una primera puntuación a todos y cada uno de, de los equipos. Como os digo, mientras va entrando la gente, que por cierto, Fonsi, enorme esa suscripción. Nos faltan todavía, os digo, nos faltan, porque me acaba de avisar Iván, nos faltan las alertas en directo aquí en el canal, en el stream. Pues bueno, como me lo ha activado Iván por línea interna, lo dicho, grande Fonsi, obviamente no esperaba menos de ti después de la vuelta del Alcorcón, que menos que la suscripción ya, incluso antes de empezar la competición, suscripción al canal de Vibra. Y está, enorme Fonsi. Lo que os decía, mientras va entrando la gente en el chat, por cierto, la gente que ya estáis y los que vayan entrando, bueno, vamos a ir recordando. Votar también, dejar vuestra opinión para clasificar a los equipos, ¿vale? Por si tenemos dudas, hay que tirar de vuestra opinión, como siempre, importante, y Voto ya de os lo he calidad. comentado. Y eso es, y os lo he comentado al empezar el directo, sobre todo directos de fines de semana, para que vayáis entrando en dinámica. Van a ser directos de interactuar bastante con vosotros en comparación a otros días donde tenemos un poquito el guión y los tiempos un poquito más ajustados, y vamos un poquito más a piñón, y parece que el chat pasa un poco desapercibido, que no es así porque, como sabéis, siempre lo estamos leyendo y siempre estamos ahí. Fonsi, ahí está. Ahora hablaremos de Alcorcón, serán los primeros en llegar, porque vamos a ir, como digo, por orden alfabético. Lo que dices tú, es suscripción, sí, fichajes de momento se hacen esperar. Lo que os decía, mientras va entrando la gente, vamos a ir calentando, vamos a ir entrando en materia. Como os digo, estáis viendo las categorías en pantalla, ¿vale? Que son, como estáis viendo, ¿vale? Mercado top, gran mercado, buen mercado, justito o peligro. Os digo una cosa, las categorías ha acabado haciendo Iván. Yo había planteado otras un poquito más por las risas y demás. Las dos eran válidas, pero bueno, al final nos hemos quedado con las de Iván un poquito más formalito, pese a ser sábado de taller. Pero bueno, listo, vamos a ir entrando en materia. Vamos a ir con el primer equipo. Como os digo, vamos a ir por orden alfabético, así que nos toca empezar ni más ni menos que por el Albacete. Y bueno, un poco curioso para empezar porque, claro, solamente ha realizado 3 fichajes, y lo que os digo, hay que poner en situación lo que gana y lo que pierde, es decir, lo que ha incorporado, pero también lo que ha perdido. Meco, te la voy a dejar, es decir, simplemente te comento. Se ha fichado a Antonio Pacheco, procedente de Villarreal. Se ha fichado a Alberto Quiles, muy buen fichaje, todo hay que decirlo, desde el Deportivo. También a Pedro Benito, que jugó en el Sanse la temporada pasada. Y a un puesto de cesión, Eric Montes y Emanuel Atipoe, que son dos nombres que, bueno, a priori no pintan a tener un rol muy relevante, más teniendo en cuenta la competencia
que hay en sus puestos y la calidad de la plantilla que hay en el Albacete. Bueno, que os decía, 3 fichajes, 2 jugadores que vuelven, pero claro, te vas a la lista de bajas y te encuentras con nombres como Alcedo, que ha salido cedido al Mirandés, que se ha ido al Zaragoza, Marcin, sobre todo una de las grandes bajas que lo ha fichado el Basilea, que también se ha marchado al Valladolid, Irán Mistiche y Fran Álvarez, entre otros. Lo dicho, a primera vista, Nico, buenas incorporaciones, son pocas de momento, se esperan más, aquí a final de mercado para la Albacete, pero da esa sensación, ¿no?, que a estas alturas de la película ha perdido un poquito de nivel respecto a la temporada pasada. Por supuesto, al final el Albacete de la temporada pasada fue, o sea, era una plantilla con jugadorazos que muchos los mantiene, pero es que las piezas que ha perdido son muy importantes. También es verdad que lo que han traído a la dirección deportiva de Albacete, lo que se llevaron para su equipo, creo que son jugadores muy a tener en cuenta. De momento, obviamente no falta mucho y no mejora a lo del año pasado. Pero creo que van por un buen camino. Que jugadores así, es verdad que venían de primera red, pero no creo que fuera la única oferta que tuvieran la de Alberto Quires, la de Albacete. Que lleguen jugadores así al equipo, yo creo que es una declaración de intenciones. Al final, jugadores de tanta calidad, que al final llevar a Alberto Quiles es fichar gol prácticamente. Yo creo que habla mucho eso y dice mucho sobre las intenciones que tiene el Albacete de cara a esta nueva temporada. Así que bueno, hay que esperar, aún queda muchísimo mercado, como comentabas, pero yo creo que de momento, bueno, las incorporaciones muy bien, las salidas muy dolorosas. Entonces, a ver, a mí me parece de momento un buen mercado del Albacete. Pero claro, es que hay que esperar porque queda mucho. Vamos a ver, queda mucho. El problema es que estamos puntuando hoy y a mí, desde mi punto de vista, la gente en el chat que opine también, más allá de que Iván haya colocado a su Tenerife en posición ya No, no, de ataque total, os quería decir, este Albacete, ya digo, si nos fijamos o cogemos ese baremo que vamos a coger con el resto de lo que ha fichado respecto a lo que ha perdido respecto a la temporada anterior, más arriba de un buen mercado, de momento no lo colocaría, incluso se podría colocar como justito, no por lo que ha fichado, que no es justito ni mucho menos, pero sí por lo que ha perdido, por las piezas que ha perdido. Entonces, para mí, estaría el Albacete entre esas dos categorías. Creo que Iván lo coloca, tira por el vaso, ya digo, podríamos verlo así, ¿no? Si ves el vaso medio lleno, podríamos hablar de un buen mercado. Y si ves el vaso medio vacío, pues habría que decir que el mercado de Albacete hasta el momento es un mercado justito, como digo, por las piezas que ha perdido hasta ahora. Lo vamos a dejar de momento en mercado justito el del Albacete y vamos a pasar al siguiente, vamos a pasar al segundo equipo. Tendremos que tirar un poquito de piñón, tenemos 22 equipos por colocar y si no aquí se nos va a hacer la hora de la cena o incluso más tarde. Lo que os digo, pasamos al siguiente, pasamos al Alcorcón, seguimos como ya os he avisado por orden alfabético de nombre del club en este caso. Alcorcón, que dato curioso o relevante, como queréis llamarlo, es uno de los dos equipos, de los dos únicos equipos, si no me equivoco, el otro es el Español, que todavía no ha fichado o no ha realizado ningún fichaje. No hay ninguna alta en la lista de fichajes del Alcorcón. Bajas sí las hay. Eso sí, lo que también hay es mucha renovación. Hay mucha renovación. En cuanto a bajas, Andrés Prieto, portero suplente, Javi Jiménez, Ribelles, Moyano, Ernesto, Berto y Dalmau. Todos ellos acababan contrato, no se les renovó y por tanto abandonaron la disciplina alfarera. Caso de Pablo García volvió al Sporting después de jugar seguido esta temporada. Como digo, no hay fichajes,
Lo que sí ha habido son muchas renovaciones. Ha renovado Jesús Ruiz, ha renovado Pedro Mosquera, ha renovado la pareja de centrales, Babini, Javi Castro, ha renovado Álvaro Bustos, ha renovado Chiqui. Al fin y al cabo, la columna vertebral de lo que ha sido este Alcorcón de primera federación. Se me hace difícil aquí emitir un veredicto, porque si nos fijamos en la plantilla, es decir, Alcorcón no ha perdido ningún nombre importante, de los que quizá más allá de Gaunau, que marcó 9 goles la temporada pasada. Pero más allá de esto, no ha perdido nombres excesivamente importantes. El tema es que no ha fichado. Entonces, a partir de ahí, no sé, Meco, por dónde crees que podían ir los tiros, pero seguramente dinámica similar a la que hemos comentado con el Albacete. Pues sí, pero bueno, yo creo que aquí podemos hablar de dos vertientes. O le está costando mucho le está costando mucho fichar, perdón, al Alcorcón, o está dejándose lo mejor para el final. No lo sé, pero bueno, yo creo que el camino que llevan, a pesar de no haber fichado a ningún jugador todavía, es bueno. Lo que tú comentabas, la columna vertebral del equipo está. No perdieron nombres excesivamente importantes y la base la tienen. Entonces yo creo que a partir de ahí no les va a costar en exceso em, crear la nueva plantilla, pero bueno, yo lo pondría como Albacete de momento. A día de hoy, yo creo que el camino es bueno, pero bueno, nada de sorprendente por que haya llegado todavía. Bueno, llevaremos 2 de 2 en este caso en mercados justitos, pero ya os digo, seguramente siguiendo la dinámica que os he comentado al principio del directo, que da esa sensación a nivel general, a nivel global, en segunda división, de que el mercado va un poquito más lento de lo habitual. Y en este caso, tanto Alcorcón y Albacete, mercados justitos hasta ahora, pero ya decimos, con mucho margen de mejora y con esa seguridad prácticamente al 100% de que de aquí en adelante, de aquí a finales de agosto, se van a mover muchas piezas y no sería exagerado de hablar 3, 4, 5 fichajes mínimo en cada una de las plantillas. Como digo, colocamos al Alcorcón junto al Albacete en esa categoría de mercado justito por ahora. Por ahora ya decimos, lo vamos a recordar, es pronto, pero vamos a tomar hoy un poco ya la primera toma de contacto en materia de mercado con todos y cada uno de los equipos de la categoría. Pasamos al siguiente, otro de los recién ascendidos, pero este sí que se está moviendo y ya se ha movido bastante. Se ha movido bastante. Hablamos de la Morevieta, como digo, recién ascendido, ha tenido bajas, ha tenido muchas bajas, pero es que ha firmado, fijaros, Álvaro Núñez, Alex Carbonell, Javier Aso, Manu Hernando, Luis Quintero, Dani Lasure, Eric Morán y Félix Garreta, que son 8 fichajes en total, siendo uno de los equipos que más jugadores ha incorporado en lo que va de mercado. Iván, no me pongas al Alcorcón en peligro, que hemos dicho que lo dejamos en justito, de momento. Y mira, en el chat están reclamando, están pidiendo el cambio. Lo que os digo, a Morevieta, 8 fichajes, sí que ha habido bajas también, jugadores que había cedidos, otros que han terminado contrato y no se les renovó, pero mejor decimos, uno de los equipos que más se está moviendo. Pues sí, a mí la verdad me sorprende que haya tanta diferencia entre dos recién ascendidos. Pero bueno, creo que se está moviendo. Comentamos antes que había mucho movimiento entre equipos de segunda división y primera red. Es verdad que hicieron algún fichaje en primera red, pero también se movieron, si no me equivoco, del Betis B, ficharon a un jugador, pero también se fijaron en equipos de segunda división, incluso de Eibar con Dani Lasure. Me parece un mercado muy interesante y yo creo que para luchar por la salvación y que no pase como el hace un par de temporadas. De momento me parece un mercado muy correcto de la Morevieta, a falta obviamente como comentamos, de mucho mercado, pero me parece muy interesante, como digo. Fijaros además combinando un poquito varios factores, ¿no? Fichando jugadores jóvenes,
Sí. procedentes de primera red, pero también algún que otro veterano, caso de Javier Azo, de la Sure, Manu Hernando, que ha jugado varias temporadas en la categoría, Eric Morán, procedente de la Ponce, y hasta donde nosotros sabemos, quedan pendientes alguna que otra operación con respecto al Athletic de Bilbao. Alguna que otra cesión puede acabar cayendo desde el ZAM. En resumen, yo no bajaría a día de hoy, no bajaría la morenita de tenerle como un buen mercado que está firmando Sí, a sí, día de hoy lo mismo digo. el equipo vasco. Creo que no le podemos subir más más allá de que yo creo que son jugadores a los que mira la Morevieta, en este caso, han andado finos firmando este tipo de futbolistas, pero hay un par o tres de nombres, como decimos, que debutarán en la categoría y hay que ver el resultado que pueden dar, ¿no? Caso de Álvaro Núñez, de Alex Carbonell, Luis Quintero, que es un jugador que justo ha terminado su etapa juvenil, lo que decimos, una serie de jugadores sin experiencia en la categoría y que veremos cómo pueden salir. Félix Garreta es otro que también debutará en la categoría. Sí que os digo, buen mercado para la Morevieta a falta de lo que digo, ¿no? Descubrir estos 3, 4 perfiles, más algún que otro que pueda llegar seguramente y que sea en su caso también debutante en la categoría. Dejamos a la Morevieta ahí en buen mercado, justo por encima de Albacete y Alcorcón. Pasamos al siguiente equipo, cuarto equipo. Seguimos con la A, el último ya de las AES. Hablamos de la Andorra. Otro equipo, digamos, desde mi punto de vista, una tesitura similar a la del Albacete, como hemos empezado el directo. Muchas bajas de jugadores o bien importantes o que llevaban varias temporadas en el equipo y que se habían hecho con su rol dentro del equipo, del vestuario. Y bueno, de momento en cuanto a altas, pues fijaros, cesión de Anderson Arroyo después de jugar la temporada pasada en el Albacete, Dani Martín para la portería, Iker Benito, Julen Lobete, Miguel Leal y Arnau Prat. Aunque no sabemos este último si vendrá con rol para el primer equipo o con qué tipo de ficha de licencia le van a exhibir. Habrá que ver lo que es. Y lo que decía, en apartado de bajas, muchas bajas. No os las voy a nombrar todas, pero os digo, hay una docena. Los más importantes, pues no, claro, Sinan Bakis, Héctor Ebel, Marc Aguado, Dani Moré, Germán Valera, Carlos Martínez, uno de los capitanes, lo que os digo, muchas bajas y vamos a ver un Andorra que se va a tener que reconstruir prácticamente desde cero. Pues sí, a ver, eso que comentas de las salidas es, a pesar de ser un palo para el Andorra, es una buena señal de lo bien que fue la temporada pasada. A mí me genera bastantes dudas este año el Andorra porque tenían un sistema con el Sarabia muy marcado que imagino seguirán manteniendo. Entonces esos jugadores yo creo que tendrán que ser las llegadas, me refiero, con un perfil muy determinado para que los entrene el Sarabia. Entonces, me genera bastantes dudas. Creo que las llegadas van, especialmente en este equipo, me da la impresión de que van a llegar más tarde. Por eso que os comento, que es un estilo muy, muy marcado, que a lo mejor no tienes demasiadas posibilidades de tipos de jugadores para atraer. Entonces me parece que vamos a tener que esperar unas semanas o incluso meses. Bueno, meses no puede quedar mucho, pero un mes y pico. Bueno, yo creo que en fin, yo creo que va a cerrar tarde la plantilla la Andorra. Esos jugadores, a ver, al final eran estandartes del Andorra, todos los la mayoría de los que comentaste, porque o sea, jugaban en equipo totalmente el año pasado en Andorra, salían desde atrás con el balón jugado. Para mí, uno de los mejores equipos, si no el mejor, que hacía eso. Entonces, por eso os comento todo esto. Por eso yo creo que va a haber que esperar para que cierre el mercado el Andorra.
pero que bueno, que si acierta en esos jugadores, pues vamos a volver a disfrutar de la Andorra como lo hicimos la última temporada. A ver, hay que tener en cuenta también que hablamos de uno de los equipos, uno de los proyectos con una propuesta de juego más diferencial o más singular, ¿no? De la categoría, lo que nos mostró Eder Sarabia la temporada pasada. Por lo tanto, hasta cierto punto se puede entender, ¿no? Que el mercado de Andorra vaya lento si se buscan perfiles muy concretos para ciertas posiciones. El problema es que tienes que encontrarlos y puedes encontrar competencia, y en este caso seguramente el tiempo pueda jugar en contra de la Andorra. Os diría de colocarlo junto a Albacete y Alcorcón en este caso. No sé si le da, creo que Sí. no, por sobre todo todos los jugadores importantes que no siguen respecto a la temporada pasada, que no le da para firmar un buen mercado a día de hoy. Por lo tanto, lo dejaría en justito junto a Albacete y Alcorcón, por sobre todo lo que os he dicho. Creo que el mercado de la Andorra sería uno de los más concretos o más diferentes de la categoría. Buscan jugadores muy concretos, perfiles muy concretos, y ya digo, entiendo que el mercado de momento vaya lento, y más aún después de tener que cubrir tantas bajas importantes. Lo que os digo, lo dejamos en mercado justito, y pasamos al siguiente. Nos vamos al plantío, nos vamos a Burgos. Cambio de entrenador de por medio, no sigue, como bien ya sabemos, no sigue Julián Calero. Llegó John Pérez Bolo, que se ha traído ya a dos exjugadores de la Ponferradina, Edu Espiau y Dani Ojeda, Ferriño y Ander Martín. Y Alex Sancris, perdón. 5 incorporaciones en total. Bajas, bueno, alguna que otra importante, ¿no? Michel Zabaco, ¿no? Que no renovó. Fran García, Jesús Areso, que se marchaba después de sucesión, Gaspar Campos lo mismo, Juan Artola, Pablo Valcarce. A mí me da la sensación, Mateo, también que el Burgos a día de hoy sale perdiendo con lo que ha incorporado respecto a lo que tenía, más allá del cambio de entrenador, que eso también está por ver, lo que consigue hacer Bolo. Pero a mí me da la sensación de que al Burgos todavía le faltan algunas piezas para lo que digo, ¿no? Redondear este nuevo proyecto. Sí, yo creo que de momento está un poco por debajo del nivel que vimos la temporada pasada. Pero bueno, también, sin embargo, creo que podemos ver un muy buen Burgos porque está claro vamos, que se apuesta totalmente por el nuevo entrenador, con los anteriores jugadores que entrenó él y ahora lleva al Burgos. Entonces, bueno, yo creo que sí se le da continuidad al entrenador, que cae bien con los dos pies en el Burgos. Yo creo que podremos ver muy buen nivel porque al final es gente que conoce a la perfección y entonces yo creo que yo lo dejaría en un buen mercado porque es verdad que es mejor, que es mejorable, pero creo que si se da esa situación de que se acierta con la figura del entrenador, podremos ver un muy buen Burgos esta temporada. No creo que sea como el anterior, que yo creo que fue a falta de mucho mercado, obviamente, extraordinaria, pero me parece un buen mercado, yo lo dejaré ahí. Sí, yo digo, al ponerle en contexto similar al del Albacete, y también un poquito al de la Andorra, ¿no? Respecto a los poderes que ha perdido con lo que ha podido fichar, el baremo estaría ahí, entre buen mercado o justito. En este caso, compro lo de colocarle en buen mercado. Al fin y al cabo, solamente no haya perdido tantas piezas importantes como el Andorra. Pero digo, cuestión de gustos. Lo vamos a colocar en buen mercado junto a la Moribeta, y obviamente también yo creo que va a ser la tónica de la mayoría de equipos, todos los que estamos colocando aquí en esa zona intermedia, con mucho margen o con bastante margen de mejora, todos ellos, para acabar cerrando una buena plantilla, que al final va a ser la obligación de todos y cada uno de los equipos de segunda división. Lo que os digo, cerrar una buena plantilla
con esos últimos fichajes de cara al inicio de la competición. Lo que digo, lo colocamos en buen mercado. Y pasamos al siguiente equipo, pasamos al Cartagena, uno de los grandes animadores siempre del mercado de fichajes de segunda división. Y este verano no está siendo la excepción. Lleva seis fichajes ya y nombres a mayoría de ellos importantes, porque si excluimos en este caso a Lautaro de León, que eso sí ha hecho una muy buena temporada en el Celta B, que va a debutar en la categoría, y Arnau Solá, procedente de la Almería, los cuatro fichajes restantes son nombres o recientemente conocidos en la categoría, como es el caso de Héctor Ebel, después de firmar una muy buena temporada en el Andorra, pero los otros tres son jugadores de mucha experiencia, siguiendo también la filosofía que ha marcado el Cartagena desde su llegada a Segunda División, fichar jugadores muy experimentados y con muy buen currículum en la categoría, lo que os digo, Luis Muñoz, Gonzalo Verdú y Juan Carlos Real. Fichajes por nombres de garantías, después hay que demostrarlo en el campo, pero lo que digo, Mateo, Cartagena como siempre agitando fuerte el mercado de segunda. Pues sí, la verdad, bueno, el equipo que siempre está coqueteando con el playoff, que siempre hay que tenerlo en cuenta para esas posiciones, pero yo creo que este año se está reforzando muy bien con esa experiencia que tú comentabas, que bueno, yo creo que puede ser diferencial. Al final, aunque tengas mucho talento, si no hay alguien que rige el equipo, por decirlo de alguna forma, no acaba a lo mejor de llegar a sus objetivos. Me parecen muy buenos refuerzos los que hizo, tanto los que comentabas tú como los de Gonzalo Verdú, etcétera. Yo creo que este año, a pesar de que hay muchos equipos que podemos esperar que puedan optar por lo menos al playoff, yo creo que este año es un candidato serio. Obviamente, estamos hablando a 22 de julio, pero yo creo que de momento está haciendo un gran mercado. Yo este sí que lo metería en gran mercado, Eduardo. Bueno, Levantinista nos comenta, opinión respetable, jugadores que llegan para jubilarse. No sé si sería tan atrevido yo de comentar esto. Sueldo desorbitado. Bueno, el Cartagena, que yo sepa, tampoco maneja uno de los márgenes salariales más altos de la categoría. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y si habláramos de nombres más que de rendimiento, a ver, yo creo que el Cartagena está siguiendo la misma pauta que en temporadas anteriores, y la realidad, las cifras, el rendimiento le da la razón para seguir con esta tipología de fichajes, ¿no? De fichar jugadores eh, experimentados en la categoría. Son dos temporadas ya en las que está ahí cerquita de playoff, y ese va a ser el objetivo también de cara a la próxima temporada. Puede caber en un, como decíamos, de colocar al Cartagena como gran mercado. Seguramente quepa, y además teniendo en cuenta los equipos que hemos colocado en la categoría inferior, en ese buen mercado, la verdad es que sí que da esa sensación de que si los comparamos, el Cartagena está un poquito por encima con los movimientos que ha firmado a día de hoy, como para poder recolocar en ese segundo escalón. Así que, si os parece, colocamos al primer equipo en esa categoría de gran mercado, en este caso el Cartagena, y pasamos al siguiente, pasamos al Eibar. Un Eibar, dos temporadas cerquita de ascender, pero quedándose a las puertas. Solamente un fichaje de hoy, pero bueno, qué fichaje. Mario Soriano, procedente del Deportivo, uno de los mejores jugadores de Primera Federación. Ha habido bajas, como bien sabéis. Javi Muñoz, que lo ha fichado la Unión Deportiva Las Palmas, y el resto de jugadores, bueno, que estaban cedidos, Imanol Vadillo y Pere Nolascoain, que han vuelto a sus clubes de origen.
poco movimiento en el Eibar, pero hasta cierto punto se entiende, porque un equipo que se queda a las puertas del ascenso 2 temporadas consecutivas, más allá, fijaros, ha fichado a Mari Soriano y ha fichado un entrenador, que no sigue Garitano, y llegó Echeverría. Como digo, poco movimiento, pero para mí completamente entendible por parte del conjunto armero. Pues sí, yo creo que la incorporación de Soriano que comentabas, yo creo que es muy acertada, tanto para por parte del club como por parte del jugador, porque yo creo que ya se merecía jugar en una categoría superior en el fútbol profesional. Demostró muchísimo en el Depor, uno de los jugadores más importantes que tenían en la plantilla. Entonces, bueno, yo creo que han sabido la dirección deportiva mantener a muchos jugadores muy importantes y bueno, comenzar el mercado a partir de eso, ¿no? Entonces a mí me parece un mercado muy correcto el que están haciendo los armeros y bueno, no sé dónde lo meteríamos, yo creo que estaría entre buen mercado probablemente. Eh, Creo que, a ver, tampoco han tenido muchas incorporaciones, como hablamos, pero yo creo que es muy correcto lo que están haciendo. Sí, es lo que estamos comentando, ¿no? Al final, poco movimiento, pero viendo el contexto del Eibar y viendo de dónde viene, tampoco creo que sea conveniente o indispensable darle un repaso de arriba abajo a la plantilla en cuanto a fichajes, algo que el Eibar ya hizo en su momento cuando llegó a segunda división. Queda por ver también de aquí a final de mercado posibles salidas en este Eibar, que no se descarta que las haya de jugadores, bueno, más o menos importantes, que puedan tener ofertas de traspaso de equipos. Puede haber algún que otro de primera división interesado en jugadores como Stoico, ¿no? Que siempre está ahí en el escaparate. Pero digo que a día de hoy se entiende perfectamente entre comillas, poco movimiento o falta de movimientos en el Eibar, porque realmente no lo necesitan como algo de vida o muerte, ¿no? De tener que reconfeccionar toda la plantilla de un equipo que lleva 2 años instalado en ese top 3 top 5 de la categoría en cuanto a rendimiento. Por lo tanto, lo que digo, colocamos a la Eibar en buen mercado, haciendo las cosas bien de momento, lo que sería un progreso adecuadamente. Y pasamos al siguiente, pasamos al primero de los 3 equipos descendidos desde Primera División. Empezamos con el Elche, un Elche que ha firmado 3 altas de momento: Miguel San Román, portero ex de la Ponferradina ya; Alex Martín, central procedente del Mirandés; y sobre todo esta, que seguro ha sido la que más revuelo ha generado, del Martínez Valero, que es el fichaje de Aleix Febas, procedente del Málaga. Bajas, la mayoría con destino al extranjero, o en este caso para quedarse en primera división. Entonces, bajas más o menos de que se esperaban, ¿no? Sí que necesitaba aligerar un poquito la plantilla el Elche. Quedan movimientos por hacer, pero bueno, no le veo mala pinta a este Elche, teniendo en cuenta que va a mantener una buena parte de los jugadores de la temporada pasada, que no se hizo una buena temporada, pero sí que es verdad que se acabó, eh, entre comillas, bien el curso y ya pensando o encarando la temporada que tenían por delante en segunda. Pues sí, yo creo que es la clave del Elche, mantener el bloque y bueno, yo creo que lo están haciendo muy bien porque incorporar esos jugadores de segunda división que destacan, yo lo veo muy correcto porque bueno, conocen la categoría, no estaban en equipos, eso sí, que optaran por un ascenso o por lo menos a medida que pasaba la temporada. Entonces yo creo que es un mercado muy correcto del Elche, quedarse como comentaba, con esos jugadores que ya conocen el club y, bueno, la estructura. Entonces me parece muy correcto. Yo creo que es lo ideal que debe de hacer un recién descendido, en mi opinión. Hablaríamos sin duda de buen mercado.
Sí. no lo colocaría en gran mercado. Sería un gran mercado si seguramente a día de hoy, más allá de Febas, hubieran fichado esos uno o dos jugadores que sabes que a los que solo aspiran, entre comillas, los equipos que han descendido de primera división. Esos movimientos del Elche, primera, que no los ha firmado, y segunda, que no sé si los va a firmar, porque a lo mejor no los va a necesitar, o ya va a tener la plantilla cerrada, mientras los otros dos equipos de los que mucha gente se está acordando, que son Español y Valladolid, sí los puedan acabar firmando. El Elche da la sensación de que no lo va a hacer porque, como digo, va a confiar en parte del bloque de la temporada pasada. Por tanto, ya como estáis viendo, hablaríamos de buen mercado también, un aprobado para el Elche junto a los que hemos comentado, ¿no? A los de Eibar, Amorebieta y Burgos en este caso. Lo colocamos ahí en la zona media al Elche y vamos con otro de los recién ascendidos, y este sí que ha sido sin duda el gran animador del mercado, porque es el equipo que ha fichado más jugadores, salvo que me esté equivocando, que creo que no, que es el Eldense, que ha firmado, si no me fallan las cuentas, 10 fichajes, sin contar en este caso el fichaje, entre comillas, de Sergio Ortuño, que ha firmado en propiedad, pero claro, son Mario da Costa, Íñigo Piña, Andoni Zubiaurre para la portería, Marco Dué, Younes son 5, Miguel Mari 6, David Timor 7, Arnau Ortiz 8, Iván Charrela 9. Lo que os digo, 9 fichajes más, entre comillas, la vuelta de Sergio Ortuño que llega en propiedad. Ha habido bajas, jugadores que acaban contrato, jugadores cedidos, pero con este Eldense, Meco, la vista se nos va hacia las altas, sin duda. Pues sí, yo creo que bueno, aún nos falta repasar el Racing de Ferrol, pero a priori me parece el equipo que de momento se está reforzando mejor. Mercado se podría resumir en mercado de primera red. Los jugadores uno de los jugadores que más destacaron en la tercera categoría son los que se está fijando este Eldense. Sin embargo, también jugadores como David Timor que te aportan esa experiencia en la categoría, esa experiencia en el campo. Entonces, bueno, yo creo que de los recién ascendidos probablemente sea el mejor, el que mejor se está reforzando y el que más también. Y bueno, yo creo bueno, que estos jugadores pueden adaptarse de una forma rápida a segunda división, ya que yo creo que cada vez hay menos diferencia entre los equipos de arriba, de primera red, por decirlo de alguna manera, los copos de la competición y lo que es segunda división, esa parte baja. Entonces, me parecen jugadores muy correctos y yo creo que bueno, que si carburan y cuajan en el equipo de Elda, van a poder salvarse finalmente. Pero bueno, es verdad que estamos hablando a mucho tiempo que cierra el mercado, que aún faltan muchas incorporaciones de muchos equipos, pero bueno, el camino que llevan por lo menos es positivo. Una cosita, la pregunta que nos has mandado, Alex, más o menos la ha contestado Carter Cabana. Tema de los límites salariales se suele publicar con la temporada ya comenzada, es decir, no dentro del periodo de fichajes, pero como bien comenta Carter Cabana, los equipos ya saben las cifras en las que se tienen que mover para cumplir ese límite salarial. Me imagino que la pregunta venía por alguno de los equipos que hemos comentado anteriormente. No sé si los Cartagena, Burgos, no sé, pues seguramente la pregunta iba por ahí. Pero sí, ya os digo, con la temporada inicial, con el mercado de verano, en este caso ya cerrados, cuando lo dan a conocer, pero obviamente los equipos no trabajan, no trabajan a ciegas. Volviendo al Eldense, Carter nos comenta también que huele a revelación. Hay que verlo, hay que verlo. En las últimas temporadas ya hemos visto, ¿no? Equipos ascendidos de primera red firmando grandes temporadas. Yo a este Eldense, para el Tyre de hoy, me atrevería a colocarlo incluso Yo pondría en gran mercado. junto a eso mismo, gran mercado lo colocaría junto al Cartagena en este caso. Gran mercado, ¿por qué?
porque aquí yo creo que también hay que poner en perspectiva, hay que tener en cuenta a lo que aspira cada equipo, el contexto de cada equipo y sobre todo lo que decimos, hablamos de un mercado que llevamos 3 semanas de forma oficial, hace 3 semanas que se ha abierto y fijaros, 10 jugadores han fichado del Odense, de aquí al inicio del día, que va a ser dentro de 3 semanas, lo va a fichar otros 10, obviamente, porque ya tiene la plantilla más o menos cerrada, por no decir cerrada al completo, por lo tanto yo creo que es muy destacable ese trabajo, más aún tratándose de un recién ascendido, que a veces los mercados, ¿no?, de los equipos recién ascendidos, por una razón u otras, bueno, digamos que se complican, no tienes acceso a jugadores que otros rivales de la categoría sí tienen, te tienes que conformar a veces con descarte o segundas, terceras opciones, y yo creo que en este caso del Odense, obviamente hay muchos jugadores ahí sin experiencia en la categoría, pero creo que es digno de alabar y de destacar que al día 22 de julio, perdón, yo creo que la plantilla de Udense esté al 85-90% cerrada y en base es gracias al trabajo de la dirección deportiva. Por lo tanto, lo que digo, sonará un poquito atrevido, sobre todo porque son jugadores sin experiencia, la mayoría en la categoría, pero lo que digo, hay que destacar esa buena labor de la dirección deportiva y colocar al Eldense en esa categoría de gran mercado de momento junto al Cartagena. Pasamos del equipo que más se ha movido al otro equipo que todavía no se ha movido. Hemos hablado antes del Alcorcón, que todavía no había fichado ningún jugador, y llegamos al Español, que es el otro equipo, y esto sí que es hasta cierto punto sorprendente, siendo que es un recién descendido. Español, perdón, iba a decir Alcorcón ya lo hemos dicho antes, Alcorcón no ha fichado a nadie y el Español tampoco. Es decir, no hay altas en el Español a día de hoy, bajas sí las hay, y bastantes, pero bueno, no sé cómo podemos catalogar este mercado del Español, porque a ver, sí que es verdad que no ha habido fichajes. Con la plantilla que tiene a día de hoy el Español, hay que ser realistas, es una plantilla para estar entre los 5 primeros relativamente cómodo, pero mmm, por muy buen equipo que tengas, siempre estás un poquito obligado a moverte en el mercado y es algo que el español todavía no ha hecho. Sí, la verdad, además en segunda división, yo creo que el español no lo va a tener fácil, ni mucho menos. Para estar entre esos 5 primeros, que a priori contamos con él en esas 5 primeras posiciones, pero yo qué sé, al final segunda división es muy larga y yo creo que cada vez los equipos que están ahí arriba lo tienen más complicado para estar simplemente. Lo hemos visto en muchas ocasiones. El Eibar es el primer equipo que se me viene a la cabeza de clubes que están ahí arriba para ascender y en las últimas jornadas pues se les viene todo encima. Entonces, bueno, yo creo que también que se deberían de empezar a mover ya, si no lo han hecho, y por lo menos en vía interna, obviamente oficializado no hay nada, pero bueno, yo creo que deberían de empezar a moverse ya de ya, porque si no, a pesar de tener una plantilla muy competitiva, obviamente, ya sabemos todos los jugadores que tienen español, jugadores que tienen de muchísimo nivel, pero yo creo que deberían de moverse y buscar alternativas, sobre todo. Pues sí, a ver, seguramente el español tenga esa ventaja, ¿no? De esperar según qué clubes de primera para realizar algún fichaje a modo de descarte, ¿no? En esa parte final de mercado. Veremos a ver qué pasa. Pero bueno, a día de hoy, a ver, también hay que ser realistas, poner al español en peligro en esta clasificación de hoy tampoco sería realista. Lo que sí podemos hacer es ponerle mercado justito, Sí. sobre todo por lo que decimos, no haber fichado y que al final también hay una serie de jugadores con la continuidad en el aire de cara a la temporada que viene y eso al final ya no solamente perjudica al jugador en sí, sino también al equipo, ¿no? Porque si no sabes con qué jugadores vas a contar y con qué jugadores no, es difícil en este caso para el entrenador trabajar de cara al inicio de la competición. Por lo tanto, ya os digo, peligro no, porque es lo que decimos, con esta plantilla del español le da para competir de sobra en la categoría y para estar arriba, pero sí que se espera una mejora en cuanto a movimientos de mercado. Por lo tanto, colocamos
al Español, allí en esa categoría de mercado justito, y pasamos al Huesca, uno de los equipos, hay que decirlo, que peor mercado tenía a priori por temas económicos, básicamente, ¿no? De margen salarial, tenía que dar salida a jugadores. A día de hoy no sé yo si ya ha solventado todo ese problema, todavía sigue faltando confirmar alguna que otra baja. Pese a ello, ha realizado 4 fichajes, 3 más 1, diríamos en este caso, ¿no? Oscar Silva, que se queda en propiedad, Iker Cortajarena, procedente de la Real Sociedad B, Miguel Loureiro desde el Lugo y Samuel Oben. Se me hace hasta cierto punto difícil de catalogar este mercado meco del Huesca por eso, ¿no? Porque hay varios factores que son, al final te dificultan, ¿no? La labor. Sí, a mí no me está convenciendo, la verdad, este mercado del Huesca. Bueno, jugadores al Loureiro, hablo de Loureiro porque es el caso que me queda más cerca. Sí que bueno, fue el mejor jugador probablemente del Lugo el año pasado, pero bueno, estamos hablando del peor equipo de segunda división la temporada pasada y con bastante diferencia además. Entonces, bueno, eso es verdad que no tiene que ver, obviamente, con el jugador. Pero bueno, yo creo que el Huesca se debería de reforzar mejor, sinceramente. Me está dejando bastante que desear el mercado del equipo aragonés. No sé tú cómo lo ves, Eduard, pero bueno, yo no lo dejaría pasar más allá de mercado justito. Y seguramente estemos en el mismo dilema que en el caso del Español. Yo creo que el Huesca va a acabar aclarando el panorama de aquí al final del mercado. No sé cuántos fichajes se pueden quedar en la recámara por hacer, si va a haber alguna que otra salida más. El dilema entre justito y peligro, Meco. La realidad, ya te digo, se me hace difícil catalogarlo, así que si quieres te dejo aquí la última palabra. Si quieres que estrenemos de la categoría más baja de todas, en este caso, desgraciadamente para el Huesca podemos hacerlo. Bueno, perdona si me está viendo antes de nada ningún seguidor del Huesca, pero yo creo que de momento, a día de hoy, lo pondría en peligro. Estrenamos categoría. No sé qué les pasará, qué opinará la gente del chat, pero es que no me está convenciendo nada este mercado de Huesca, sinceramente. No, pues ahí lo vamos a colocar, desgraciadamente para los intereses del equipo Alto Aragonés. Por ahora ponemos en situación de peligro respecto al mercado del Huesca hasta el momento. Pasamos al Leganés, nos acercamos al Ecuador. Como digo, pasamos al Leganés, equipo madrileño, 5 altas hasta ahora, Jorge Sáenz, Chico, Darío Poveda, Arambarri y Diego Conde. Ha habido bajas también. Javi Hernández, que volvió a salir cedido. La retirada de Asier Riesgo. Sobre todo José Arnaiz. Jugadores también importantes. Pero bueno, un Leganés sobre todo que parecía condenado a reconvertirse un poco, ¿no? También ha habido cambio en el banquillo, recordemos. Ya digo, condenado a reconvertirse después de la trayectoria en las últimas temporadas. Creo que se están haciendo las cosas hasta cierto punto bien, pero a diferencia de otros equipos, creo que el tiempo aquí sí que juega un poquito en contra del Leganés si tenemos en cuenta que suele ser un equipo con aspiraciones relativamente altas en la categoría. Pues sí, yo creo que también, pero bueno, es un poco lo que comentas, ¿no? Al final el Leganés, su objetivo principal debería ser el ascenso, probablemente por vía playoff, pero lo que estamos viendo realmente el Leganés es un equipo que la temporada pasada se vio en apuros para salvar la categoría, o por lo menos entró el susto, ¿no? Por allá, a nuestro amigo Sori, seguro que le entran los sudores fríos. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que se están haciendo las cosas bien. No sé si para
tener un equipo aspirante a ese playoff. Pero bueno, yo lo dejaría en un buen mercado, simple, y bueno, a espera de los movimientos que pueda haber. Pero bueno, no me desilusiona, pero tampoco me sorprende muchísimo. Leganés yo creo que estaría, como digo, estaría a caballo entre ese buen mercado y ese mercado justito. Si os parece, lo vamos a colocar en ese buen mercado, pero ya digo, sobre todo con necesidad de mejorar para aspirar a relativamente lo que debería aspirar el Leganés, ¿no? Que es esa parte media alta, donde además, pues lo que decimos, ¿no? Las últimas temporadas, pues no ha conseguido estar y ya digo, necesita mejorar en este mercado para tener sus posibilidades o presentar una candidatura con más o menos argumentos para conseguirlo. Pasamos del Leganés, pasamos al Levante, equipo como recordamos, perdón, se quedó a las puertas del ascenso en esa final del playoff frente al Alavés. Panorama difícil también, por tema, ya sabéis, margen salarial, ha tenido que dar salida a jugadores que no desearía haberles tenido que vender o que traspasar o que decir adiós, llamadlo como queráis. 4 fichajes hasta el momento: Sergio Lozano, Dela, Oriol Rey y Óscar Clemente. No me parecen malos fichajes, pero claro, es que en las bajas tienes a Iborra, tienes a Pepelu, tienes a Son, tienes a Johnny Montiel, que bueno, está ahí, se estaba trabajando, ¿no? Si podía regresar. Bueno, tiene fondo de armario el Levante aún así. Pueden producirse más salidas de aquí al final del mercado, los jugadores con cartel en primera en este caso, que podrían acabar firmando un traspaso. Y aquí, bueno, también lo veo un poquito complejo de clasificar, Meco, porque lo que decimos, ¿no? Se han dado salida a jugadores muy importantes y en el Sí. capítulo de altas son jugadores con experiencia en la categoría, con buen nivel para la categoría. El problema es que el Levante aspiraba a otra cosa. En este caso, obviamente, la planificación cambió por completo en cuanto se produjo el fatídico final de temporada en el Ciutat de Valencia. Pues yo lo tengo claro, la verdad. El Levante ha hecho muy buenas incorporaciones en nuestra opinión, pero si tenemos en cuenta la plantilla que tenía el año pasado, pues no lo mejora ni mucho menos. Entonces, si fuera un equipo de mitad de tabla estándar de la temporada pasada y veo estas incorporaciones, me metería de lleno en un gran mercado, pero como se trata de Levante y bueno, las aspiraciones de Levante ya las conocemos todos, perdón. Yo creo que habría que meterlo en buen mercado. Los jugadores son muy interesantes de la categoría, que la conocen, con mucho margen de mejora también y mucho futuro. Entonces, me parecen muy buenos jugadores, pero que no mejoran, por lo menos de momento, a lo que había el año pasado. Entonces, yo lo metería ahí en buen mercado. No sé cómo lo ves, Eduardo. Bueno, con esa perspectiva sí, y al final es ser realista. El Levante obligado a reconvertirse y a bajar un poquito el, el listón en cuanto a materia de fichajes. En ese caso sí que creo que se está adaptando bien y que a día de hoy podríamos catalogar el mercado del Levante como un buen mercado en este caso, sobre todo teniendo en cuenta lo que aspira esta temporada y a las salidas o a la serie de salidas que tenía o que se veía obligado a hacer frente. Por lo tanto, lo colocamos ahí en buen mercado al Levante y pasamos al siguiente, pasamos al Mirandés, un Mirandés, recordemos, ya sin Chema Aragón en la dirección deportiva, pero que pues va a ser uno de los equipos que temporada tras temporada más cambios sufre en su plantilla. Prácticamente otra vez un equipo, quizá no tanto como otras temporadas, pero un equipo prácticamente desde cero, además con nuevo entrenador, con Alessio Lici. Y bueno, siguiendo la dinámica de los equipos que hemos hablado que se están moviendo mucho, yo creo que aquí el Mirandés para mí va a seguir la misma tónica. Yo creo que pese al cambio en la dirección deportiva se siguen haciendo las cosas con mucho sentido y muy bien en Miranda de Ebro. Pues sí, yo la verdad tenía muchísimas dudas del mercado que podía
que podía hacer el Mirandés con la marcha de Chema Aragón, que para mí uno de los mejores directores deportivos de España, sin ninguna duda, sin tirarme a la piscina, ni mucho menos. Entonces, bueno, yo tenía la verdad muchas dudas depositadas en el equipo Jabato porque es complicado crear un equipo prácticamente nuevo con muchos cedidos, muchas incorporaciones nuevas. También es verdad que bueno que el Mirandés se ha ganado un nombre en ese tipo de equipo, de equipo trampolín que solemos llamar. Pero bueno, eso no quita que sea una labor complicada la del director deportivo. Entonces, bueno, yo creo que sigue la línea, como decías tú, Eduard, y lo pondría en gran mercado, porque yo creo que siempre bueno, que vemos al Mirandés, sabemos que algunos jugadores de esa plantilla la vamos a ver compitiendo al máximo nivel pronto o en los siguientes años. Entonces, me parece una apuesta muy interesante, que es la misma apuesta realmente. A lo mejor un poco se reducen los jugadores cedidos, que a mí eso me parece muy correcto por parte del Mirandés para no tener que renovar por completo la plantilla año tras año. Entonces yo lo pondría en gran mercado sin ninguna duda porque por todo eso que comento. Jugadores jóvenes, los que ficha la dirección deportiva del Mirandés, que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, con mucho futuro, mucha proyección y que bueno, al final se acaban adaptando al equipo y yo creo que también eso es una labor muy importante del entrenador, en este caso Alberto Lisi, y entonces yo lo metería ahí en gran mercado. Se ha ganado la credibilidad del Mirandés con este tipo de fichajes. Lo dicho, lo colocamos en gran mercado y además teniendo en cuenta una cosa que no hemos dicho, lo decimos antes de pasar al siguiente equipo, firmando más jugadores en propiedad de lo habitual respecto a otras temporadas, donde tiraba mucho de cedidos, sigue habiendo cedidos en este Mirandés, pero sí que es verdad que está siendo capaz de firmar jugadores en propiedad, algo que en otras temporadas, por unas razones u otras, pues no hacía o no conseguía hacerlo. Colocamos al Mirandés en gran mercado y nos vamos a Asturias. Bueno, nos vamos cerquita, ¿no? Pasamos de Miranda de Ebro, saltamos a Asturias, nos vamos al Real Oviedo. Equipo que, bueno, se ha movido más o menos en la media, ¿no? Son 5 fichajes hasta el momento. 2 de ellos extranjeros. Recordemos el ecuatoriano Romario Ibarra y el delantero brasileño Alemão, jugadores que veremos cómo se adaptan a la categoría, junto a Leo Román, el guardameta, Alex Millán y Sebas Moyano. Podríamos decir que han habido bajas, pero hasta cierto punto, quizás salvo Sergi Enrique y Borja Sánchez, no son jugadores, digamos, insustituibles, entre comillas. Importantes sí, pero creo que se están buscando, se han encontrado ya recambios más que interesantes. Y a mí me sigue causando buena impresión este Oviedo, al fin y al cabo, Meco. Sí, a mí también creo que está mejorando la plantilla del año pasado, tampoco creo que la mejore en exceso, pero bueno, sí que mantiene la base, entonces eso siempre es positivo, yo creo que siempre ayuda a mejorar a un equipo a medida que pasa el tiempo. Entonces, bueno, me parece que se está moviendo bien, también con muchas dudas, porque no sabemos esos dos jugadores que comentabas, Eduard, cómo se adaptarán a la categoría. Pero bueno, el resto de jugadores, Sebas Moyano, bueno, me parece un extremo que es bueno, estuvo aquí en Lugo y bueno, rindió bien, uno de los mejores jugadores también de la plantilla, con mucho regate, aunque bueno, también más dificultad creo para asociarse, sobre todo con el medio del campo, con jugadores de largo recorrido. Entonces, bueno, yo creo que está haciendo un buen mercado, pero tampoco me sorprende en exceso. Y de momento no lo veo luchando por algo que no sea, no pasar apuro, simplemente. Vamos a colocar en este caso en buen mercado, pero ya digo, esa zona media, pero cerquita de poder Sí. firmar un gran mercado, es más, con algún que otro fichaje que puedan acometer de aquí a final de mercado, perdón.
seguramente puedan presentar una buena candidatura con Álvaro Cervera al frente. Comentaba Ubieu que estaba sonando Paulino de la Fuente para el Oviedo. Pues mira, fijarse, hablando precisamente de uno de esos fichajes que puedan quedar en la recámara del Oviedo para acabar de confeccionar ese proyecto ambicioso y con aspiraciones de meterse en esa pelea por el playoff de cara a la temporada que viene. Colocamos, como digo, el Oviedo en este apartado, en esa categoría de buen mercado. Y pasamos al Racing de Ferrol, el último de los 4 equipos recién ascendidos. Otros 6 fichajes que tiene en este caso el Racing de Ferrol. Y seguramente falta alguno más por llegar, sin ir más lejos, Xavi Merino desde el Zaragoza, que todo apunta que podría ser oficial en los próximos días, no creo que se alargue demasiado. Y antes, pues lo que ya sabéis, habían llegado Julián Delmas, había llegado Tuca, Bernat, Iker Losada, Josep Señé y Nacho Sánchez. Mucho movimiento en el Racing de Ferrol, con Maurice en la dirección deportiva y yo diría mercado o proyecto cuanto menos prometedor para el equipo gallego, Meco. Pues sí, bueno, yo creo que se están moviendo bien. Iker Losada, Señé, bueno, son jugadores muy diferentes estos dos que mencioné, pero bueno, jugadores interesantes, en el segundo caso que conoce la categoría, incluso superior, otra superior. Iker Losada, un jugador con muchísima proyección, muchísimo futuro, que ha destacado muchísimo en la cantera del Celta. Yo creo que se está moviendo bien, tiene un gran director deportivo como es Carlos Mouriz. Y bueno, yo creo que una de las mejores características que tiene la dirección deportiva del Racing de Ferrol es bueno, que su director deportivo muchas veces no se sabe los fichajes que va a hacer y no suenan muchos nombres. Y yo creo que eso le favorece al equipo. Por ejemplo, bueno, se ha hablado muchísimo de Diego López, la llegada de Diego López al Racing de Ferrol. Comenté por aquí que me parecería muy raro que se acabara haciendo por esas dudas que existían y al final parece que está bastante alejado del equipo gallego. Entonces, bueno, centrándome más ahora en la confección de la plantilla, yo creo que están haciendo un proyecto interesante para segunda división. Y bueno, un buen mercado me parece de momento. A 22 de julio me parecería erróneo decir que van justitos, porque no, yo creo que se están moviendo bien el mercado. Pero bueno, tampoco me parece de momento un gran mercado, aunque sí que es verdad que si tuviera que elegir entre justito y gran mercado, me acercaría más a, a esa posición de arriba. Estaría seguramente más cerquita, como decimos, de gran mercado, pero vamos a rebajar un poquito la euforia o la expectativa con este Racing de Ferrol y vamos a colocar en ese buen mercado para los gallegos. Pasamos de un Racing al otro, pasamos al otro Racing, al Racing de Santander en este caso. Solo 3 fichajes de momento, pero nombres conocidos y nombres interesantes, Lagos Junior, Ekain y Iván Morante. Ha perdido a Elitim, a Jürgen, ha perdido a Emboula y ha perdido de momento no es seguro ya, a Rocco Baturina, que al final se marchó a Portugal cuando Racing estaba intentando también acometer su fichaje. Como digo, buenos nombres en el apartado de altas, pero equilibran la balanza respecto a los jugadores que se han marchado. Mantiene buena parte de la plantilla, que eso siempre es positivo, pero lo que digo, seguramente hablar de buen mercado ya sería una buena opinión o una buena crítica para esta situación, en este caso del Racing de Santander, creo yo. Sí, bueno, es que las salidas yo creo que son muy importantes, y a tener en cuenta en este Racing de Santander. Los jugadores que se han ido han marcado las diferencias totalmente. La temporada pasada, para la salvación, que al final la consiguieron en las últimas jornadas con más o menos facilidad. Y bueno, yo creo
que la readaptación de este Racing de Santander puede que sea complicada, pero bueno, también han llegado buenos refuerzos, entonces bueno, lo dejaría en buen mercado, pero bueno, sin más. Pues sí, lo dicho, colocaremos al Racing ahí en ese buen mercado, al Racing de Santander, al igual que al Racing de Ferrol, como os comentado anteriormente. Y pasamos al Sporting, al otro equipo asturiano. Aquí, si te digo la verdad, es uno de los equipos con los que tengo menos dudas en este caso, porque habiendo fichado solamente a Rubén Yáñez y habiendo oficializado también la continuidad de Geraldino, de Jordan Carrillo y de Juan Otero, se me queda corto, la verdad, se me queda corto, bueno, teniendo en cuenta que vuelve Gaspar Campos, que vuelve Fran Villalba, que vuelve Pablo García también, que son tres jugadores que han hecho buena temporada, sobre todo el caso de Gaspar y de Pablo García, pero creo que se espera más de este Sporting y me daría incluso suficiente o tendría incluso suficiente como para colocarlo ahí junto al Huesca en el escalón más bajo de todos. Pues sí, puede ser, porque bueno, está claro que la temporada pasada del Sporting no fue positiva, obviamente. No se esperaba otra temporada pasándolo mal en la parte de abajo de la tabla clasificatoria. Entonces, bueno, un mercado que a mí también se me queda muy cortito, Eduardo. Yo creo que bueno, que la portería la han cubierto muy bien, porque las salidas que hubo ahí son muy importantes, pero bueno, creo que lo han reemplazado muy bien. Entonces, eso por esa parte muy bien, pero por el resto yo creo que deja mucho que desear el momento, el Sporting de Gijón. Esperemos que vaya de menos a más, como antes hemos dicho también con Totalmente. el Huesca, pero tenemos que dejar al Sporting ahí en la zona baja del taller de hoy. Colocamos ahí en peligro y pasamos al Tenerife. Pasamos al Tenerife, uno de los equipos con más hype a día de hoy, habría que decirlo así, seguramente, con los fichajes que ha cometido. Y aquí solamente tengo un interrogante, Meco. ¿Estrenamos aquí la parte alta, la parte tocha o no? Yo no tengo ninguna duda, ¿eh? El Tenerife no es el equipo que más me está gustando, cómo se mueve el mercado, pero yo creo que sí entraría en ese top 3 por lo menos. Ya desvelaremos luego cuáles son los otros o el otro, o si no hay ninguno. Pero yo creo que habría que sí, que estrenar esa categoría porque yo creo que se están moviendo muy bien. De hecho, me sorprendió el mercado del Tenerife porque no me esperaba esas llegadas. Entonces, sí, yo lo pondría en mercado top. Bueno, pues ahí lo tienes, Iván. Que se había anticipado ya la jugada, pero había que ir por orden. Pero él en el fondo ya sabía que tenía el puesto reservado este Tenerife en ese apartado de mercado top. Lo que hemos dicho, no os lo he dicho, ha fichado a José Amo, ha fichado a Medrano procedente del Celta B, Tomeu Nadal como portero, Roberto López, Ángel Rodríguez y Álvaro Romero. De Menudos momento nombres. más lo que está sonando por ahí, que no es poco precisamente. Dejamos el Tenerife ahí en mercado top y nos vamos al último de los recién descendidos, en este caso al Real Valladolid, que ha firmado poco, pero ha Muy firmado bien. gente de garantías. Ha firmado a Boyomo, fichaje además pagando traspaso al Albacete. Ha firmado la cesión de Raúl Moro, arrebatándole esa puja al Oviedo. Y ha fichado libre a César de la Voz para apuntalar ese centro del campo. Bastantes bajas, ¿no? Darwin Machís, Sergi Guardiola, Baseman, jugadores que tenían esas cláusulas de salida, más otros tantos que no han renovado el contrato y han acabado abandonando este Valladolid, este Pucela. Pese a todo, mmm, para mí tiene buena pinta. Para mí tiene buena pinta. No sé si le da para decir que es un gran mercado, porque al final solo son tres nombres,
pero son tres nombres que al final te los ficharía cualquiera de los otros 21 equipos de la categoría, sin duda. Pues sí, a mí me está gustando mucho el mercado del Valladolid también, ¿eh? Esas tres incorporaciones, como comentaba, son pocas, pero de gran nivel. Al final, bueno, jugadores que conocen muy bien la categoría, que no han estado en este, bueno, y podríamos sí, pero bueno, principalmente no estuvieron en proyectos de ascenso, pero sí que la conocen muy bien y tuvieron un rendimiento espectacular la temporada pasada. Entonces a mí me parece un mercado muy positivo de los pucelanos. Es cierto bueno, que aún quedan varias incorporaciones, pero bueno, también suenan nombres muy interesantes para el equipo. Entonces, bueno, yo creo que también eso hay que tenerlo en cuenta para saber en dónde se está moviendo en el mercado. Entonces, yo sí que me atrevería, Eduard, personalmente, a meterlo en un gran mercado. Si tú no estás de acuerdo, pregúntame a alguien del chat para que decida por nosotros, pero a mí me está gustando mucho, ¿eh? Es verdad que tenemos que esperar. A lo mejor en 2 semanas te lo meto en el buen mercado, pero de momento lo metería ahí. Sí, sí, no, yo tenía esa duda sobre esto, pero lo que digo son tres nombres que es lo que he dicho antes, que te los firmaría cualquiera de los otros 21 equipos de la categoría, por lo tanto, teniendo en cuenta que ha habido bajas, pero que la plantilla sigue estando más que apuntalada a falta de los últimos retoques, podríamos hablar de un gran mercado para el Valladolid y lo vamos a colocar ahí junto a los otros tres equipos que tenemos ahí en ese segundo escalafón, ¿no? de nuestra lista de hoy. Nos quedan dos, nos queda, como digo, colocamos al Valladolid en ese apartado, en ese gran mercado de momento para el equipo blanquivioleta. Y nos quedan dos, nos queda uno que creo que va a ir para abajo en cuanto a calificación dentro de nuestra lista de hoy y otro que tiene el sitio creo que también bastante cerrado. Vamos a ir primero al Villarreal B en este caso. Villarreal B que ha firmado 4 jugadores hasta el momento, ha firmado dos procedentes del Barça B, Ilias Acomach y Fabio Blanco, ha fichado también a Alti, procedente de la Andorra, y Andrés Ferrari, que melón por descubrir a día de hoy. Veremos lo que puede darle a este Villarreal B. Bajas bastantes y la mayoría importantes. Por lo tanto, diríamos aquí, sin temor a equivocarnos, que el Villarreal B ha perdido potencial respecto a la temporada pasada y estando pendientes de lo que queda por delante de mercado, pero a día de hoy, sin duda, el Villarreal B no es un Villarreal B tan fuerte como lo era el del curso pasado. Pues sí, sin duda, sí que pierde nivel respecto a la temporada pasada, pero bueno, yo también creo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un filial que puede rehacerse de una forma mucho más fácil con jugadores de cantera y bueno, que se hagan nombres importantes también es un buen indicador de que se hacen bien las cosas por allá. Y bueno, yo creo que bueno, obviamente su objetivo no es estar en la parte de arriba, pero yo creo que de momento tiene muchas posibilidades de salvarse, bueno, no sé si holgadamente, porque bueno, holgadamente es muy complicado, pero sí que con cierta tranquilidad, con un entrenador que conoce toda la estructura, todo el equipo a las mil maravillas, que ya lleva 6 temporadas, si no me equivoco, va a cumplir la sexta temporada al mando del equipo. Entonces, bueno, me parece un mercado que de momento, bueno, es muy escaso, también teniendo en cuenta lo que comentaba de que tiene más facilidades para rehacerse, pero yo creo que lo dejaría en un mercado justito. Sí, hablamos de esas posibilidades que pueden tenerlo dentro tanto de jugadores de la cantera como de nuevos fichajes que puedan llegar, pero la realidad es que a día de hoy queda un poco justito el mercado Mm. del Villarreal. Está un pelín por encima, ¿no? Para considerarlo peligroso y más teniendo en cuenta esa carta, ¿no? Con la que cuenta de ser una buena cantera, pero a día de hoy hablamos de mercado justito
para los intereses del Villarreal B, en este caso del filial del submarino amarillo. Colocamos al Villarreal en justito, decimos, y nos queda uno, nos queda otro de los top. Aquí, si no hemos tenido dudas con el Tenerife, creo que tampoco los vamos a tener con el Zaragoza. Repasamos nombres: Michael Mesa, Quentin Lecouech, lateral francés, Sinan Bakis, Tony Moya y el último en anunciarse, Sergi Enric. Son 5 fichajes que al final, salvo en el caso del francés, los otros 4 en más o menos temporadas, pero ya han demostrado que son jugadores diferenciales de la categoría. Entonces, juntar a todos estos en un mercado, y si quieres sumar la vuelta de Marc Aguado desde la Andorra, que se va a quedar ya por fin en Zaragoza, te sale un mercado mucho más que un gran mercado. Además, si queremos tener en cuenta que las bajas, hasta cierto punto, quizás salvo la de Simeone y Bebé, tampoco es que hayan debilitado en exceso la plantilla de este Real Zaragoza. Pues sí, para mí el mejor mercado de segunda división de las semanas que llevamos, por encima del Tenerife incluso me atrevería a decir. Me parecen jugadores súper relevantes en la categoría, que tienen muchísima importancia, y yo creo que le van a dar ese empujón a los maños para poder aspirar a los puestos altos de la clasificación. Hablamos de que había muchísima competitividad en segunda división, pero bueno, yo creo que no por eso deja de estar llamado a estar ahí arriba. Entonces yo lo metería si hiciéramos una predicción, lo metería en los puestos de arriba. Obviamente, falta mucho mercado, me repito mucho, pero es así, hay que recalcarlo. Entonces, para mí, el mejor mercado de segunda división hasta el día de hoy. Pues ahí queda colocado el último de los 22. Si queréis, hacemos un repaso de arriba abajo para concluir. En el chat veo que se ha pasado también gente del Eldense, obviamente solo Eldense, que hace días que nos sigue muy de cerca, obviamente con el ascenso de su equipo. Contento que lo hayamos colocado en esa categoría de gran mercado. Ya hemos dado las razones anteriormente. Si os lo habéis perdido, pues bueno, lo podréis recuperar todo el directo al completo. Y lo que os decía, hacemos un pequeño repaso, bien como hemos dicho, mercados top de Tenerife y de Zaragoza. Ya decimos, estamos a 22 de julio. Es complicado hacer un mercado top, pero pensamos que estos dos lo han conseguido. Cartagena, Audense, Mirandés y Valladolid como gran mercado. 4 equipos, decimos, y fijaros, son proyectos diferentes, y que por lo tanto, al final, por unas razones u otras, hemos tenido que colocar ahí, unos por cantidad, otros por calidad, pero ya están ligeramente por detrás de Tenerife y Zaragoza, pero haciendo las cosas muy bien. Zona media, aquí la mayoría deberían ir para arriba, pero ya decimos, por unas razones u otras, a fecha de hoy, pues colocamos ahí en esa zona media, ¿no? Los Amorebieta, Burgos, Eibar, Elche, Leganés, Levante, Oviedo, Racing de Ferrol y Racing de Santander. Queda trabajo por hacer, pero bien encaminado, como vemos ahí en esa zona media. Hemos jugado 5 equipos que hay trabajo. Y fijaros que aquí hay proyectos, hay aspiraciones de todo tipo. Alavés, Alcorcón, Andorra, Español y Villarreal, como digo, equipos que les situamos en diferentes zonas de la tabla, pero que a día de hoy les queda trabajo por hacer. Y por último, desgraciadamente, Huesca y Sporting, que a estas alturas de mercado son los que o menos crédito tienen o más trabajo les queda por delante por hacer.
sus respectivas direcciones deportivas. Ya decimos, es una lista hecha a fecha de hoy, a fecha de 22 de julio, con más de la mitad del mercado por delante, y es algo que dentro de un mes o cuando el mercado se haya cerrado, con la competición ya iniciada además, es algo que va a poder cambiar de arriba abajo. Pues sí, al final, como comentas, es complicado, ¿no? Hacer esto a 22 de julio. Yo creo que, bueno, analizando un poco la tabla que ha quedado, vemos muchos equipos en buen mercado y al final yo creo que es normal. Equipos que en su mayoría que sufrieron muchas bajas y que ahora, bueno, hacen buenas incorporaciones, unas mejores que otras, pero bueno, que al final van bien encaminadas, entonces pues clasifican ahí directamente al buen mercado. Luego, bueno, dos equipos históricos de la categoría importantes en ella, que llevan ya varios años ahí, bueno, que de momento por A o por B, porque el mercado va lento, por bueno, varias circunstancias, los dejamos ahí abajo y, bueno, destacamos esos dos de arriba, ¿no? Como comentabas, Eduard, Zaragoza y Tenerife, los dos equipos más mejor preparados probablemente a día de hoy y que más ilusionan a su afición. Así que bueno, yo creo que quedó una tabla bastante compensada, a pesar de esa categoría media de buen mercado. Entonces, bueno, cada uno tendrá su opinión, obviamente, pero bueno, coincidimos prácticamente en todo, Eduard. Entonces, yo creo que también eso es una buena noticia. Y ahí queda, a vuestra crítica. Y ya está. Yo creo que eso, que quedó equilibrada y que bueno, yo creo que hemos dado las razones y por tanto es razonable la clasificación de todos los equipos. Pues sí, así lo vemos nosotros a día de hoy, desde Vibra, el mercado de los 22 equipos de la Liga Hypermotion de segunda división. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Recordar que hoy en principio había un verdadero falso, que este taller lo tendríamos que haber hecho, lo íbamos a hacer mañana. Por temas logísticos, hemos invertido el contenido, hemos traído hoy este taller y mañana tenemos un verdadero falso. Creo que el invitado lo anunciamos en el directo de estreno del pasado domingo, pero bueno, para la gente que no estuvo, voy a dejar ahí la incógnita para que se tengan que conectar mañana a la hora del directo, que mañana anunciaremos ya también en nuestras redes, a la hora del directo, quién va a ser el invitado, quién va a estar como representantes de Vibra en ese nuevo formato que tenemos preparado para los fines de semana de ese concurso, ¿no? De verdadero o falso. Así que, lo dicho, gente, lo dejamos por hoy. Gracias a los que habéis estado al otro lado. Me comenta Iván por línea interna que os dejamos con Marca Valladolid, que además están retransmitiendo el Pucela Leganés partido de pretemporada. Así que lo dicho, gente, muchas gracias a todos los que habéis estado. Y lo dicho, mañana pasaros que hay cositas y además hay invitado, que eso sabemos que os gusta y mucho. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós. Muchas gracias, señores. Chao, chao.